Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Don Yaco. Y juntos somos amantes de películas de culto. Y hoy, profe, ¿de qué vamos a hablar? Oh, sí, tiempos violentos. Pulp Fiction. A Pulp Fiction. Tarantino. ¡Qué pedazo de película! Una película que hizo un antes y un después en la historia del cine. Justamente hay que hablar, en este caso, de un antes de Pulp Fiction y un después de Pulp Fiction. Para quienes la vean con los ojos del presente quizás no la van a entender, pero Pulp Fiction en su año fue una película sumamente rupturista en los temas que trató, cómo se trataba a la gente de color, la cantidad de veces que se dice la palabra con F y la cantidad de veces que se dice la palabra con N. Samuel L. Jackson desatado, con sus garabatos característicos, pero están bien colocados. Película del año 1994. Se estrenó el día 21 de mayo en Cannes, ganando la Palma de Oro. Salió con ovación del público. Hay una escena grabada en Cannes que alguien lo pifió y Tarantino le hizo un gesto bastante simbólico con el dedo anular de su mano. La película dura 154 minutos y es clasificación mayores de 18, o R, porque es fuerte. Esta película trata temas muy oscuros, desde los polvitos mágicos que se inyectan, el trato racial que sufren las personas y también ¿cómo lo podríamos decir? Las variaciones... Un mundo violento. Las variaciones del sexo también, profe. Sí. Hay una escena que para la época fue muy fuerte. Yo la vi cuando tenía 14 años en un ciclo de cine en la municipalidad. Y cuando yo llegué, como era menor de edad, todos me quedaron mirando y dijeron como, tú no puedes ver esta película. Iba con mi hermano y mi hermano dijo, yo soy mayor de edad, entiendo. Y vimos la película igual. Mira, contó con un presupuesto de apenas $8 millones y la recaudación es más de $213 millones, casi 214. Considera que tuvo reestreno en el cine el año pasado y le fue bastante bien. O no, me equivoco, fue este año el reestreno del cine que no pude ir, claro. Si yo quería ir y no pude por motivos personales. Y considera lo siguiente, que esta película ya pasó más allá de ser de culto. O sea, es la segunda película que dirigió Tarantino, creo que es su cuarto guión. Y esta película lo transformó en un gurú del cine. ¿Qué significa eso? Que pasó a ser un referente del cine actual. Se estudia Tarantino, se estudian sus planos cinematográficos. Hizo famoso el plano de la maletera. Sí. Homenajeado en muchas películas, en muchas series, hasta en animaciones. Ese clásico plano donde la cámara está dentro del portamaleta del auto y salen abriendo y se ven y ellos miran hacia abajo. Ese plano no existía. O si lo habían dado alguna vez, no tenía la fuerza narrativa que tienen en Tarantino. No era tan extremo, o sea, tú tienes que considerar que Tarantino lo llevó al extremo de meter la cámara dentro del maletero. Pero el llamado plano del maletero se utilizó hasta en la película Buenos Muchachos, Goodfellas, que eran escenas que tenían apoyo y una cámara gran angular, pero al lado del maletero, no adentro. Sí. Mira, como tú bien decías, esta es la segunda película. Primera fue Los Perros de la Calle y después viene Jackie Brown, que no le fue tan bien, pero eso lo podremos hablar en otro momento. Pero Pulp Fiction es la que definitivamente rompe todo. Y posteriormente a esta película, Tarantino se dio el gusto de rechazar múltiples guiones y de rechazar múltiples películas porque él quería hacer el cine que le gustaba a él. Y por eso tenemos películas como Jackie Brown, pero como lo dijo profe, eso lo vamos a conversar en otro instante. Ya, la pregunta del millón, don Yaco. ¿Por qué Pulp Fiction rompe el cine? ¿Qué es lo que ocurre en esta película para que, primero, sea catalogada de culto y segundo, tenga este impacto tan potente dentro de la industria? A ver, profe, siempre lo hemos conversado, el cine de culto tiene varios pilares, uno de ellos es el director. Segunda película de Tarantino y nadie esperaba nada de él realmente, pero en esta película lo transformó en quien es actualmente. Segundo pilar corresponde a los actores, ya vamos a hablar de ellos en profundidad, pero esta película rescató a varios actores que estaban en su peor momento de sus vidas. Ejemplo, Travolta. Tercer pilar, la música, a pesar de ser casi puros clásicos, estuvieron excelentemente elegidos y utilizados en la película. Y se volvieron de moda nuevamente. Y volvieron a estar de moda. Entonces esos factores hicieron que la película fuera muy buena, pero hay un punto que es crucial, el guión. La historia vuelve a tratar temas que habían desaparecido, que eran mafiosos y cine negro.
y lo trató de una manera magistral que para la época, los años 90, trajo de vuelta al cine negro. Y a partir de esto hubieron múltiples referencias, hubieron múltiples citaciones de esta película, pasó a ser un ícono en muchas películas. Hasta en Space Jam se cita esta película cuando sale Sam Bigote apuntando un revólver y vestido de negro. Claro. O sea, yo creo que la imagen más clara y emblemática que tenemos es a Travolta y Samuel L. Jackson con sus dos brazos en alto apuntando. Y no solo apuntando, disparando y recibiendo disparos, o sea, y no recibiendo ningún disparo en esa escena, que hizo el cuestionamiento total de Jackson en esa película. Pero, profe, ¿qué le pareció a usted esta película en su época? A ver, esta película yo debo reconocer que la vi mucho después. Yo Pulp Fiction la tengo que haber visto cerca del año 2000 aproximadamente. Encontré que era una brutalidad, o sea, el guión que está tan bien escrito, cómo te mueve la historia. La verdad que en la película, a pesar de ser 2 horas y media, se te pasa muy rápido, no te das ni cuenta cómo pasa la historia, y te deja como con ganas de más, y tú quedas así como, y también que acabo de ver. Qué potente, o sea, cómo se atrevieron a mostrar esta cara que no se muestra. Sí, o sea... Y lo hacen con un respeto y una pulcritud que lo encuentro genial, con una elegancia. Las cámaras, los planos de Tarantino son muy clásicos, algo que estuvimos conversando hace un rato atrás, que Tarantino tiene una manía, poner una cámara y empezar a alejarla de una persona que está hablando, para darle más énfasis hacia el ambiente más que a la persona. Y ese plano es notorio de Tarantino, el plano del maletero, notorio de Tarantino, planos fijos de dos personas hablando y teniendo una conversación sumamente interesante, que muchas veces esas conversaciones las pudimos haber tenido tú o yo o cualquiera de los que nos está escuchando, que son conversaciones que son filosofías de la vida diaria. ¿Cómo olvidar ese pensamiento que tiene acerca de la chanchita Pi, si tenía personalidad o no, y correspondía comérsela o no? O sea, son conversaciones que a veces tú tienes, disculpen la expresión, pero hueveando, y que al fin y al cabo son geniales. Y eso es lo que traslada al cine, esos planos. Pero es que pasan en la realidad, pasan en la vida diaria, y yo creo que eso también es súper Esos importante. planos fijos de dos personas mirándose una hacia la otra, esas conversaciones. Mia Wallace con Vincent conversando de que si le molestaban los silencios incómodos. No, genialidad ante todo. Mira, a grosso modo, un ejemplo. En una de las primeras escenas, o en el primer arco que se desarrolla, porque tenemos la introducción que es el desayuno, pero después tenemos el primer arco donde Vincent y Julius van a justiciar a este personaje que se quiso pasar de vivo, por así decirlo. Entran a la casa, elegantemente vestidos, no son cualquier gángster, no, ellos van uniformados a trabajar. Un pulcro negro. Y lo importante acá es que le pide, por ejemplo, permiso para comer la hamburguesa. Y tenemos un primerísimo primer plano de Samuel Jackson y un primerísimo primer plano de la reacción de la otra persona. Después le pide permiso para tomar bebida. Y así se mantiene esa relación, hasta que comienza a tomar acción de la escena y la cámara comienza a alejarse cada vez más. Y te muestra que él llena toda la escena. Hasta que recita su clásico Ezequiel 25, versículo 17, viene el tiroteo y te muestra ahí cómo él se fue empoderando durante toda la escena, sabiendo que él ya tenía el control desde antes, pero él lo hace como por jugar. Punto importante a destacar en esa escena, en ese primer arco, es la recuperación del maletín, la contraseña que tiene el maletín, y cuando abren el maletín, esa genial escena de que ilumina la cara de Travolta, que ha sido múltiples veces copiada. No es original de Tarantino, la habían utilizado en una película de los años 60 que estaban transportando material radioactivo, que también abrían el maletín, pero como se utiliza acá y como es un MacGuffin, o sea, es algo que permite el desarrollo, pero no es fundamental, después pasa al olvido. Se generaron... ¿Qué mierda había en el maletín? Todo el mundo se preguntaba ¿qué mierda había en el generaron maletín? Múltiples teorías a través de los años que tú puedes revisar en Reddit o en múltiples plataformas, que era el alma de Marcellus, que era muy... que no se haya dicho. Es un MacGuffin, es un funcional, sí, pero no es preponderante, y el cine está lleno de eso. Cuando hablemos de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, yo le voy a explicar un MacGuffin genial que hay ahí y que muy poca gente se da cuenta. Ya, actores. Partamos por Travolta. Travolta estaba en el peor momento de su historia. Después de haber sido uno de los íconos de los años 80, un excelente bailarín, excelente actor, pasó sin pena ni gloria como 5 años de películas, hasta que Tarantino lo invita a hacer este personaje protagónico. Y qué bien le sale. Está muy bien actuado. Es un personaje soberbio, Vincent Vega, irritable, irascible, y tiene una interacción con Mia Wallace. Ahora, es que ahí estamos entrando a otro punto, profe. Es que sí. Mia Wallace con
con Vega tienen una tensa atracción muy sexual, o sea, todo el lenguaje corporal que tienen ellos es que tienen una atracción desde el instante en que se ven. Y esa atracción genera una tensión sexual durante todas las escenas en las cuales están participando. Y aprovechando de que hablamos de la esposa de Marcellus, la señora Wallace, hablemos de Uma Thurman. La musa inspiradora durante mucho tiempo de Tarantino. Tarantino tiene una fijación con esta actriz. Le gusta filmarle los pies. En múltiples escenas y en múltiples películas siempre termina en algún momento filmándole los pies. Sí. Y en varias películas más Tarantino tiene ese fetiche. Samuel L. Jackson había tenido pequeños roles en películas anteriores, pero en este instante Jackson pasa al estrellato. Su personaje de Julius pasa a ser primero culto por esas conversaciones que tiene tanto con el enemigo, por darle un nombre cuando le recita a Ezequiel, o cuando conversaba con Vincent Vega. Pero la interpretación de un maleante de Samuel L. Jackson lo va a acompañar por el resto de su carrera. Y el mal lenguaje que utiliza en esta película lo va a acompañar por el resto de todos sus personajes. Sí, incluyendo los pasos por Marvel y por otros lados también. Sigue ocupando las mismas palabras. Él fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto, o sea, estuvo muy bien. Bruce Willis tiene un paso fundamental en la película, a pesar de que aparece pocos minutos, y es un personaje transformador porque las cosas que realiza en la película son las que generan varios desenlaces y varias desvivisiones que son importantes. Hay otros actores que no son tan importantes, pero que también son, por ejemplo, también para la película. Está María de Medeiros, que es la esposa de Bruce Willis, una actriz española que hace excelentes papeles, principalmente en cine español. Tenemos a Ving Rhames, que es Julius. También. Tenemos a Christopher Walken, que hace podríamos decirlo, del tío de Butch, por darle un nombre. Claro. Quien guarda un reloj por múltiples años dentro de un lugar donde no llega la luz del sol. Y tenemos todos estos actores que son bastante potentes. Yo creo que todos los secundarios que también están detrás hacen que la película sea bastante buena y tenga una estructura bastante armónica. Pero hablemos ahora del argumento, don Jaco. Este argumento que está desordenado, ¿qué es lo importante que tiene? A ver, la película tiene un desarrollo súper interesante en el aspecto de que no se cuenta de forma lineal. Ya habían existido películas anteriormente que se contaban de forma no lineal, pero ninguna con la maestría que la realiza Tarantino. Y aquí se van entrelazando las historias, y lo interesante es que llega un instante en el cual tú ves morir un personaje y después lo vuelves a ver reaparecer, y te vas dando cuenta que está desordenada la película por pequeños detalles, específicamente por la ropa. Y eso le da una profundidad a esta película sumamente espectacular. La película, en orden de aparición, por así decirlo, tenemos al desayuno, la primera parte, que es donde estos dos maleantes conversan como de lo humano y lo divino, y de lo que deberían hacer para seguir robando. O sea, tenemos aquí a dos asaltantes poco experimentados, algo valientes, pero que asaltan restaurantes porque tienen la teoría que ahí no van a haber superhéroes que van a tratar de detenerlo, y va a ser más fácil conseguir. Pero es el primero que asaltan. Y va a ser más fácil conseguir dinero ahí. Claro, pero el primero que asaltan, y después, como vemos en el final de la película, no era tan fácil. Entonces ahí se queda la película y parte con la introducción, con la música, con todo lo clásico. Y después ya tenemos a Vincent y Jules en el auto conversando. Ahí hablan de cómo se llama la cuarto de libra ahí en Francia. Del paso de Vincent por Europa, de su exilio obligado. También. Y esa conversación es la entrada para poder llegar hacia la recuperación del maletín, que esa era su misión, y ese es el motor inicial de la película, la recuperación del maletín. Claro, pero te hacen un contexto en el cual los dos conversan de cosas que no tienen nada que ver, y yo creo que lo que más impacta es que toda esta gente que tiene, entre comillas, una moral cuestionable, que no tiene problema en matar o asaltar u otras cosas, es que son iguales que uno, conversan las mismas estupideces que uno. No hay un estereotipo del malvado repasando el plan de cómo vamos a matar. No, conversan de lo humano. Incluso en una se toman el tiempo. ¿Qué hora es? Las 7:22. No, es muy temprano todavía, quédate acá. Y se ponen a conversar de otra cosa, y después te lo dicen: ya, compadre, vamos, ponte en personaje, actitud. Golpean la puerta y entran a hacer su trabajo. Y ahí pasa la fenomenal escena en la cual recuperan el maletín, y cuando Samuel L. Jackson recita a Ezequiel y después explica posteriormente en la película que cada vez que él recitaba esa frase de la Biblia significaba que alguien iba a morir.
Y después pasamos al tema de Vincent Vega con la esposa de Marcelo Wallace, que ya te habían sembrado algo, te habían dicho, oye, hubo un loco que le dio masaje de pies a Mia Wallace y Marcus fue y lo tiró del 4º piso, y el loco quedó prácticamente muerto, lo dejó con problemas de habla. Entonces, chuta, es complicado. Y a él le toca más encima cuidar a la esposa de Marcellus. Entonces, y claro, era una responsabilidad grande. Le piden a Vincent que entretenga a la esposa de Marcellus mientras él no se encuentra en la ciudad. Y varios se burlaron de él de que tenía que hacerlo porque le iba a traer problemas. Y ya el señor Vega iba preocupado de lo que le podía suceder y iba, entre comillas, preparado para la situación. Pero cuando llega... Entonces compra polvitos mágicos. Claro, van a comer, bailan, lo pasan bien, hasta que a ella se le ocurre probar esos polvitos mágicos de una forma bastante, ¿cómo decirlo? Consume de más y casi se muere. Y lo consume de forma inapropiada porque eran para inyectarse, no para vía... ¿Verdad que no eran para jalarse? Sí, vía aérea, profesor. Entonces... Vía aérea, claro. Entonces, pero la gran particularidad de este momento es que entre Vincent y la señora Wallace existía una gran tensión sexual. O sea, desde el instante que ellos se vieron, se gustaron. Y el lenguaje corporal de ambos decía, te quiero, te quiero, te quiero. Pero no te quiero de amor, sino que te quiero... Ya me entienden. Dar y no consejo. Justamente. Entonces, llega ese punto que tiene la sobredosis y él transporta a la esposa del mafioso de la ciudad a quien es el dealer. Llega donde el dealer, le dice que es la esposa del mafioso de la ciudad y que si no la salvan iban a estar todos muertos. Y ahí viene una magistral escena donde le inyectan adrenalina, que es parte de la historia de la película porque la adrenalina no se inyecta así, lo investigué en algún momento unos años atrás, y se la inyectan directamente al corazón y Vincent se la clava con una puñalada. La gran particularidad es que la aguja es monstruosamente grande y te da por lo menos a mí me dio cosa cuando vi esa inyección. Sí, sí. No, llegó Uma Thurman ahí con la jeringa enterrada en el pecho, así como, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y despierta y se la lleva a la casa y la deja, y lo único que le pide el señor Vega es que no le cuente al señor Wallace porque si no le iba a ir muy mal. Y ahí se despide. Claro. Y cuando después tenemos el famoso preludio del reloj, donde está esta escena donde le cuentan al boxeador la historia del reloj. Del reloj familiar. Christopher Walken le va a contar cómo él tuvo durante años guardado ese reloj en su trasero y le cuenta el origen, cómo habían adquirido ese reloj y por qué era tan importante y todos los sufrimientos que había pasado su padre y posteriormente él guardándolo en el lugar donde no ilumina la luz del sol normalmente, y le dijo que era muy importante y se lo entrega. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que posteriormente vamos a la historia del reloj, porque lo que hace Butch, que es un boxeador que está en las últimas peleas de su vida, el señor Wallace le había pagado para que perdiera la pelea. Pero lo que hace Butch, toma el dinero que le pagan para perder la pelea y lo apuesta a favor de él. Y gana la pelea. Y entre comillas... Y termina matando al boxeador rival. Y desvive a golpe al boxeador rival. Y sale arrancando de la pelea y se va a encontrar con su esposa. Pero previamente se encuentra con una mujer en un taxi que lo lleva y que le pregunta, que es re interesante la escena, que se siente matar a una persona a golpe. Y él decía que no sentía nada porque era culpa del otro por haberse subido al ring. Y recién se está enterando. Llega donde su esposa, que es María de Medeiros, y tienen una conversación, una relación bastante bonita. La señorita Medeiros hace un personaje como bastante tierno, por darle un nombre. Pero muy secundario igual. Y Butch le pregunta en un instante qué había sido de su reloj. Y ella dijo, está por ahí. Y en realidad nunca lo había tomado y estaba aún en el canguro de su casa. A lo cual Butch, sabiendo lo importante que es su reloj, se devuelve a rescatarlo. Encontrándose con Vega y desviviéndolo. Y posteriormente a eso, él huye de su departamento y se topa con el señor Marcellus Wallace. El señor Marcellus Wallace le trata de disparar. Butch lo atropella con un Datsun, un auto pequeño. Posteriormente choca y ambos quedan, entre comillas, mal heridos. Butch sale arrancando y Marcellus lo sale persiguiendo. Y para huir se esconde en una tienda de empeño, parece que era. Parece una tienda de empeño, sí. Sí, era como una tienda de empeño. Se esconde en la tienda de empeño, entra Wallace, se agarran a golpes y el dependiente los golpea a ambos y los amarra. Y llama a su colega. ¿Y qué sucede en ese instante, profe? Ay. A los pobres, por lo menos a Marcellus, lo amarran y lo sodomizan. Eran sadomasoquistas. Y lo sodomizan. Sí. Y aquí viene
Viene Y y lo ahí ve. se logra escapar el boxeador y se ve a ir y de repente dice así como, pucha, no Es puedo que dejarlo botado aquí. Empieza a eso buscar es lo armas. genial de la escena, porque como que le da cargo de conciencia cuando lo escucha gritar y dice, si me pasara esto a mí, no me gustaría que me dejaran solo. Y se devuelve. Y viene esa escena magistral que empieza a tomar distintas cosas. Toma un martillo y hace como que va a golpear con él. Después toma una motosierra. Y después toma un bate. Y después queda mirando hacia el cielo y queda con la iluminación divina y pesca un sable. Y va a rescatar a Marcellus. Desvive a ambos sádicos. O sea, mata a uno y deja herido al otro. No, mata a uno, claro. Y Marcellus logra recuperarse, agarrar una escopeta. Y él dice, de aquí yo me encargo en adelante. Y el boxeador le dice, ya, ¿y cómo quedamos nosotros? No, nosotros no quedamos nada, compadre. Usted tiene hasta esta noche para irse a la ciudad, no vuelve nunca más. Y si no vuelve, lo mato. Pero usted no le cuenta a nadie, a nadie lo que pasó que acá. me hicieron de hoyito. Claro. Ahora, en ese intentato, se nos olvidó un pequeño detalle. Cuando está conversando y recibiendo el dinero, es cuando entran nuestros dos protagonistas con ropa con Sí. chor y polera. Y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Y te lo explican después. Y posteriormente a eso, Butch va a buscar a su esposa, se lleva la motocicleta de Seth, y cuando llega donde su esposa le dice, ¿y esa moto? No, no es una moto, es una Chop. Ah, ¿y de quién es? Es de Seth. ¿Y quién es Seth? Seth is dead, baby. Seth is dead. Sí, sí. Ya, luego viene la situación de Bonnie, que es cuando aparece Tarantino, haciendo como su cameo, que le gusta hacer en la película que está. Y aquí es donde aparece, yo creo que uno de los mejores personajes que tiene esta película, el señor Lobo. Y el señor Lobo, ¿a qué lo ayuda? Porque cuando iban en el auto, cuando salieron del auto y salieron con el maletín, salieron del departamento, iban en el auto, iban con el maletín, iban conversando, iban con su infiltrado que tenían en el grupo de ladrones. Vincent va a hacer una pregunta al infiltrado que iba sentado en el asiento de atrás del auto y se le escapa un tiro y le revienta los sesos en todo el auto. Cuento corto, van a la casa de un conocido de Samuel L. Jackson, y en esta casa, entre comillas segura, tienen que limpiar el vehículo. Y aquí contratan al señor Wolf, un especialista en problemas, justamente. Un solucionador. Y este señor Wolf lo que hace es simplemente darle las indicaciones de lo que tienen que hacer para limpiar un auto lleno de sesos de un hombre de color, y darle las instrucciones de cómo ellos pueden llegar a destino sin problema. Ahí ellos tienen que sacarse la ropa que está llena de sangre, tienen que lavarse, los manguerean, y después les pasan poleras y short. Y ahí es cuando uno dice, ¡ah! Aquí está el cruce. Y por esa razón aparecen anteriormente con polera y short, y todos se burlaban de ellos por cómo andaban vestidos. Claro, y después tenemos ya la resolución de la película, que es el desayuno, la segunda parte, que es donde está este asalto. Y tenemos, yo creo que también uno de los momentos más tensos de la película, donde los asaltantes se le ocurre, o sea, tienen la mala suerte nomás, de encontrarse con Julius, y él logra reducir a uno de los asaltantes, quitarle la pistola, y como habían tenido un momento mágico en el cual le habían disparado y no le había llegado ninguna bala, él dijo, esto es algo de Dios. Esto es una señal divina. Entonces dijo, no, yo ya te habría matado, pero ahora no, te quiero ayudar. Le dio plata y le dijo, váyanse. Y los dejó ir porque le mostraron el contenido del maletín, y Vincent quería matarlo. Y aquí termina la película, pero si nosotros hacemos un pequeño análisis de esto, el punto de inflexión fue que Samuel L. Jackson se retiró. Y eso significó a posteriori que Vincent muriera, porque estaba solo cuidando la casa del departamento de Butch. Y por esa razón, Butch lo puede desvivir. Y esto genera diversas situaciones dentro de la película. Ese efecto mariposa como inverso. Claro, y es por eso que cuando te lo muestran es tan genial como queda, Otro como queda bien punto colocado que esto. quiero nombrar es las múltiples referencias que tiene esta película. O sea, tiene películas de los años 50. En una entrevista le preguntaron en qué se había inspirado para el baile de Mia Wallace con Vincent Vega, y Tarantino contestó que en una escena de los Aristogatos, y la tuve que revisar porque no le creía, y verifiqué la fuente de la entrevista y era real. Qué bueno. Cuando Mia le dice a Vincent que no sea tan cuadrado y dibuja un cuadrado en el aire y se ven las líneas puntuadas, Sí. eso es de los Picapiedra, eso lo hace Betty Marmol, que cuando le dice no seas tan cúbico, sí, y le dibuja un cuadrado en el aire y se ven las líneas punteadas. O sea, esta película rescata muchas cosas de la cultura pop
pero además cosas oscuras de la cultura de la época. Los sadomasoquistas, las drogas, los traficantes, pero lo hace revivir en un cine negro que se volvió de culto. Quizás para muchos ver esta película en la actualidad no va a significar tanto, porque para la época fue rupturista, y para muchos van a descubrir lo que sucede, porque lamentablemente ha sido miles de veces citadas. O sea, hasta en Breaking Bad le hacen una, entre comillas, un homenaje a Paul Fiction cuando estaba buscando algo para matar una mosca, el ayudante de... Sí, está buscando algo para matar de una mosca y parte con un martillo y sigue con otra cosa. Y dije, aquí le están haciendo un homenaje a Paul Fiction. Pero bueno, esta película da para... Película rupturista, película que cambió la historia. Don Jaco, para usted, ¿qué nota le pone a esta película? No, para mí esta es una de las películas que cambió mi forma de ver el cine. Yo le doy un 8.5. Un 8.5. Sí. Mira, IMDb le da un 8,9 y Film Affinity le da un 8,6. Está bastante bien diría yo. Profe, ¿qué nota le pone usted? Para mí esta película tiene un 9, yo soy un poco más generoso. Esta película cambió mi vida, yo la vi cuando tenía 14, 15 años, me abrió un mundo de posibilidades y me hizo amante del cine negro, me ayudó a abrirme hacia cine más antiguo y me adquirió un gusto musical hacia el surfing, que se utiliza bastante en esta película. Nada que decir, una obra maestra para mi juicio y sumamente importante para todos los amantes del cine. Yo creo que es una obra fundamental si a ti te gusta el cine, si te gusta ver películas, analizarlas, disfrutarlas. Yo creo que Pulp Fiction es una obra referencial, o sea, como bien dijimos al comienzo, esto es un antes y un después para el cine. Sí. Y por lo mismo requiere el respeto y el merecido homenaje que se le pueda otorgar a esta película por todo lo que significó en su momento y sigue significando ahora. Todo el cine de mafiosos bebe de este tipo de películas y de estas comedias negras que tiene Tarantino. Así que muchas gracias, Quentin, por haber hecho esta gran obra maestra, esta película de culto. Y como siempre, muy agradecido por su audiencia. Larga vida y prosperidad y sean excelentes los unos con los otros. Adiós. ¡Chau!